Mi nombre es Miguel Iríbar y crecí a orillas del Guadalquivir. Quizá por eso no puedo evitar sentirme pequeño ante el Mediterráneo. Un mar que ha sido surcado por galeras genovesas, remeros egipcios, bergantines españoles, naves increíbles que no siempre llegaron a sus destinos. Lo que significa que en este mar se esconden miles de tesoros de distintas culturas esperando a ser rescatados. En 1999, Antoine Ferrer salía desde este mismo puerto con su amigo Pepe Bou. En principio iban a hacer simplemente unas fotografías de un barco pesquero de la zona que se había hundido muchos años atrás. Sin embargo, sucedió algo imprevisto. Pero mejor que nos lo cuente el propio Antoine Ferrer, director del Club Náutico de Villajoyosa y codescubridor del yacimiento. Era una época en que Pepe y yo teníamos mucho trabajo y salíamos a relajarnos, a hacer fotos. Ese día nos habían dicho que había un barco muy cerca del puerto que hacía muchísimos años que se había hundido. Vamos a verlo, que está cerquita al puerto. Fuimos al sitio que nos indicaron, bajamos por la cadena del ancla con la sorpresa de que no había un barco. Al haber poca visibilidad, lo único que pudimos hacer es palpar, subimos y dijimos, ¿tenemos narcosis? No puede ser. Esperamos un día que hubiera visibilidad, bajamos, hicimos unas fotos y bueno, eso ya fue impresionante. Me llevé el carrete a Barcelona, las revelamos en Barcelona y las trajimos a la vila y un buen día, paseando al alcalde, dijimos, alcalde, aquí tiene usted un pez. Tras el descubrimiento de Pepe y Antoine, un equipo de arqueólogos subacuáticos apareció en Villajoyosa. Entre ellos se encontraba José Antonio Moya, arqueólogo y profesor de la Universidad de Alicante. ¿Qué os encontráis cuando bajáis al fondo del mar? Pues después del aviso que nos dieron los descubridores, bajamos a ese fondo de 25 metros de profundidad. Lo que se veía era una montaña de ánforas de un tipo muy concreto, que sabemos que se fabrican en el siglo I después de Cristo, y eso nos estaba indicando tal cantidad de ánforas que se trataba de un navío comercial. Por lo tanto, lo que teníamos allí delante era un barco de comercio que navegaba por estas aguas entre los años 60-70 después de Cristo. ¿Podemos ir a verlo y me enseñáis lo que hacéis los arqueólogos subacuáticos? Podemos ir. ¿Te has traído el equipo de buceo? Por supuesto. Bueno, lo que acabamos de ver, José Antonio, es impresionante. Este pez se llamó Bou Ferrer en honor a sus descubridores. O sea, ¿qué quedaba del barco original y en qué estado se encontraba? Se intuía que debajo de esa carga de ánforas debía estar el barco, debía haber partes conservadas del barco. Las ánforas, como es material cerámico, se conserva muy bien y durante esos 2000 años se habían mantenido prácticamente intactas. Una vez que lo encontráis, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con ese cargamento? Lo que se pensó para este barco fue abrir una trinchera longitudinal por el centro del barco, que lo cortase a la altura de donde llevaba el mástil. Esa trinchera es impresionante porque tiene 3,5 metros de profundidad por casi 18 metros de largo. Es decir, hemos llegado a las dos bordas del barco y ahora mismo estamos dentro de la bodega de un barco romano de hace 2000 años. Esto dio acceso a la arquitectura naval y a un cargamento secundario de lingotes de plomo que llevaba. Aquellos restos arqueológicos guardaban las pistas para reconstruir la historia del mayor barco romano en excavación del Mediterráneo, pero para ello había que ir a tierra firme. Concretamente al Museo Municipal de Villajoyosa, donde llevan años estudiando el material de las excavaciones. Este es Antonio Espinosa, director del Vilamuseu. ¿Qué historia nos cuentan las ánforas que se encontraron? Bueno, el cargamento nos cuenta un viaje, un barco que hacía la ruta directa entre Cádiz, Gades y Roma. Llevaba ánforas cargadas de unos 40 litros de salsas de pescado muy caras, acompañadas de un cargamento de muchos lingotes de plomo. Y eran precisamente esos lingotes los que escondían la clave para dar con la fecha del naufragio. Se volvieron locos poniendo sellos por todos los lados que dicen Imperator Germanicus Augustus. Eso significa es un emperador que ganó una guerra en Germania, podría ser Claudio o Nerón. Y salieron también unas monedas de Nerón del año 66 después de Cristo, que ya nos ajustan todavía mucho más la fecha. Como Nerón se suicida en junio del 68, sabemos que el Bou Ferrer estaba navegando aproximadamente entre la primavera del año 66 y junio del año 68, o sea, lo tenemos fechado en 2 añitos. ¿Hay algún tipo de indicio para saber
¿Qué le pasó al barco para naufragar? Estos barcos iban en flotas normalmente. Este tuvo un problema. Los barcos romanos siempre tenían agua en la bodega y tenían una bomba de achique que iba quitando el agua, iba sacando el agua continuamente. Debió de haber algún problema con algún temporal al sur de Ibiza y la bomba de achique del Bou Ferrer no dio abasto, tuvo algún problema. El capitán sabía que el barco se iba a hundir, de manera que lo dirigió al último puerto de la península ibérica, que es el puerto de Alon, que es la ciudad de Villajoyosa hoy en día. Después de navegar unos 100 kilómetros a la deriva, cuando les quedaba uno para llegar a la playa, que estaban aplaudiendo ya porque se salvaban, el barco se hundió. Tuvieron la peor suerte del mundo, pero nosotros los arqueólogos hemos tenido la mayor suerte del mundo. Y aunque aquella salsa de pescado se echó a perder, aquel barco romano hundido hace 2000 años se convirtió en un tesoro para Villajoyosa. Porque, como decía Tom Hanks en Náufrago, mañana llegará el amanecer y quién sabe lo que traerá la marea.